Yo le voy a pedir que en los próximos 30 minutos desarrollemos juntos este tema y dejemos que el Señor nos ministre. Amén. Porque nosotros impartimos la palabra de Dios, significa que yo recibo también lo que ustedes están recibiendo. Nosotros no somos exentos de esto. Amén. Así que si usted ya está aquí, yo le pido por favor que esté aquí. Olvídese, como decía la hermana, de la lavadora, de las ollas, olvídese de todo eso y enfóquese en lo que el Señor quiere hacer con nosotros en esta tarde. Dígale al que tiene a la par, este mensaje es para mí. Dígale, este mensaje es para mí, con fuerza. Es para usted, no es para nadie más, ni su vecino, ni su mamá, ni su papá. No piense en ellos, piense en usted. Amén, porque usted es el que está aquí y usted es el que está recibiendo. Amén. Aleluya. Entonces yo le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 6. Y se mantenga en el libro de Efesios por un minuto en lo que yo le cuento esta historia. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que cuando Dios le habla a Abraham acerca de lo que Él quiere hacer con él, Dios le dice a Abraham, lo confronta. La palabra aquí es confrontar. ¿Por qué lo confronta? Porque Abraham no tenía hijo aún, y Dios lo confronta a ejercitar algo que no existía, que se llama fe. Amén. Fe es creer aquello por lo cual Dios ha hablado, pero todavía quizás no lo tenemos, porque si ya lo tenemos no es fe. Pero entonces Él viene y ejercita al padre de la fe, según las Escrituras, y lo confronta, ¿verdad? Y Dios siempre nos va a confrontar a nosotros para que nosotros ejercitemos la fe. Confrontó a su pueblo cuando lo puso frente al mar y detrás de él venía el ejército de Faraón. Es una confrontación para ejercitar aquello que él ya ha hablado y que él va a cumplir. Pues la confrontación de Abraham tiene dos características. Una característica física y una característica espiritual. Porque lo lleva y le dice a Abraham, tu descendencia va a ser como la arena, escuche bien, como la arena que está a la orilla del mar. Esa es la confrontación física. Lo que Abraham podía llegar a la orilla del mar, meter su mano en la arena y tocar la arena, Dios lo confronta físicamente y ve la inmensidad que la arena es incontable. Es algo que no tiene, solo Él lo pesa, dice, con sus dedos. Pero es una confrontación, primero porque Él no tenía hijos y le está hablando de descendencia. Confrontación física, y es la que muchas veces nosotros enfrentamos, las dificultades de la vida, los afanes. Es eso donde Dios nos confronta a creer en algo que nosotros ya no tenemos la capacidad de cambiar, porque si nosotros tuviéramos la capacidad de cambiar, ¿para qué nos va a llevar Dios ahí? Si no, Él nos lleva y nos presiona, podríamos decir que Él nos empuja hasta la pared, ¿verdad? Para que la pared caiga. No es para que usted se brinque la pared, sino para que la pared caiga. Y la pared puede ser todos los afanes económicos, físicos, que son enfermedades. El Señor nos confronta ahí en eso físico. Pero no solamente le hace la confrontación física, sino además, después de que le pone la vista en las cosas que él podía hacer, tocar, le dice, ahora mira hacia arriba. Y le dice, ¿ves las estrellas? Dice, si las puedes contar, así será tu descendencia. Esa es la confrontación espiritual que muchos de nosotros
somos expuestos, pero no estamos al tanto. O sea, creemos que no hay una confrontación espiritual. Esa confrontación en la cual él levantó su vista y se dijo a él: es imposible, son muchas, no puedo contarlas. Pero él no podía tocarlas, pero sí podía verlas. ¿Amén? Él no sabía exactamente qué era lo que había más allá de lo que él podía ver. Entonces Dios siempre nos va a confrontar en las dos áreas, en las dos dimensiones en las cuales nosotros nos movemos, la física y la espiritual. Pues entonces cuando Abraham le cree, porque ahí es donde lo confronta, él no lo confronta para asustarlo. O sea, él no lo trae aquí para asustarlo, para que él estuviera con miedo, sino lo confronta para que él crea. Y usted es confrontado junto conmigo para creer que lo que él ha hablado se va a cumplir. Entonces, cuando Abraham le cree, ¿verdad? Porque Abraham dice: está bien, te creo. Dice que le fue contado por justicia. Abraham se volvió un hombre justo, solamente por creer. Y Dios le da a él una señal física en su carne, que era la circuncisión, ¿verdad? Entonces le dice: Abraham, porque tú me creíste, porque tú tuviste fe, confiaste, creíste en lo que yo hablé, ahora voy a hacer una señal física contigo, y es la circuncisión. Amén. Gloria a Dios. Amén. Porque la circuncisión fue dada a los hombres y no a las mujeres. Amén. El pacto fue hecho con Abraham. Amén. Y como decía el Espíritu, a través de Abraham fueron benditas todas las naciones. Amén. Pero entonces se le da una señal a Abraham que la descendencia física de él tenía que hacer algo físico, que se llamaba la circuncisión, que eso les iba a recordar a ellos que Abraham había tenido una promesa, que Dios había cumplido la promesa. Amén. Y que esa promesa tenía un pacto, había sangre que fue derramada por causa de la promesa, ¿verdad? Entonces, esa circuncisión se hacía en la carne. Es importante que nosotros pongamos bien claro esta base. Era en la carne. ¿Amén? Pero eso era solamente, diga conmigo, una señal. Diga, una señal. ¿Ok? De que había un pacto, ¿verdad? Una señal de que había un pacto. ¿Amén? Pero en sí, el hecho de la señal en la carne no tenía ningún valor espiritual, porque fue hecha ¿dónde? En la carne. ¿Amén? Fue en la carne. Ya el pacto espiritual se había hecho cuando él creyó. Él creyó e inmediatamente le fue ¿qué? Fue contado. Entonces, espiritualmente le fue contado por justicia y carnalmente se le dio una señal. ¿Amén? Pero entonces nosotros vemos que el pueblo tomó esa señal como un amuleto. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Como un amuleto, como muchos, no, ninguno de los que están aquí, pero hay muchos que creen que la Biblia es un amuleto. Y por mucho tiempo yo lo vi, ¿verdad? En mi casa también pasaba esto. Y era que la Biblia siempre estaba abierta en el Salmo, ¿qué? Todo el tiempo. Y la gente creía que porque la Biblia estaba abierta en el Salmo 91, la casa iba a ser bendecida, la casa iba a tener protección, o algo como sobrenatural iba a suceder. Pues déjeme decirlo, que mejor cierre su Biblia y se la lleve y la empiece a leer y la empiece a vivir. Porque tenerla abierta, el diablo se la sabe de memoria también. Así es. Amén.
¿Cuántos se saben el Salmo 91? Amén. ¿Verdad? Ahí estaba abierto. Entonces, eso es como decir, por tenerla abierta, a mí no me va a pasar nada. ¿Verdad? O cuando ponemos algo, y yo lo he visto muy común, cuando en nuestro carro ponemos algo ahí, una cruz con un Jesucito ahí así, ¿verdad? Espero que, yo sé que aquí no. Pero creemos que por tener eso ahí no vamos a tener accidentes. O si tenemos un accidente, no nos vamos a morir, ¿verdad? Y eso es un error que nosotros cometemos, ¿verdad? Porque la cruz es la señal, ¿verdad? De que nosotros tenemos que hacer algo. La cruz se nos fue dada como una señal. Ahí fue donde se hizo una circuncisión. ¿Amén? Pero ahora toca a nosotros someternos al pacto. Amén. Ahí está. Someternos al pacto. Porque el primer pacto no tiene, usted no tiene que hacer nada. ¿Qué hizo Abraham? Creer. Y su descendencia iba a ser ¿qué? Bendecida. No hizo nada, o sea, no había condición. Diga conmigo, el primer pacto es sin condición. Sin condición. O sea, no había, ¿me crees? Por creerme ya, suficiente. Ese era solamente el requisito. Pero no había condición como el pacto mosaico. ¿Cuál es el pacto mosaico? Con 366 preceptos o leyes, no 10. 600 son, más de 600 preceptos o mandamientos. Ese es el pacto que tiene condición. Usted le dice, no matarás, ¿verdad? Dice, honrarás a tu padre, y todo tiene condición. Pero primero no tiene condición, es solamente un pacto sin condición, es una señal. Entonces ahora toca a nosotros entender qué es o qué significó la circuncisión, porque dice la palabra que todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento era una sombra. Diga conmigo sombra. Sombra de lo que iba a venir a ser algo real. Entonces, nosotros vamos a ir en el libro de Efesios, le dije en el capítulo 6, Efesios capítulo 6 en el versículo 12. Amén. En el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha ¿contra qué? Contra sangre y carne. ¿Contra quién no tenemos lucha? ¿Qué es carne y qué es sangre? Nosotros mismos. Mi lucha no es en contra del que me critica, mi lucha no es en contra del que me ofende, mi lucha no es en contra de aquel que quiere humillarme, aquel que me insulta. No, y este es un ejemplo claro. Un arma de fuego, ¿verdad? Un arma de fuego tiene la capacidad de ¿qué? De matar. ¿Verdad? Y cuando esa arma de fuego es activada y mata a alguien, usted no es ilógico para odiar el arma de fuego, sino usted toma un cierto resentimiento en contra del que activó el arma de fuego. El arma está ahí. El arma está ahí y depende quién la use, la usa para bien o la usa para mal. Porque qué bueno es cuando tenemos algún problema y llamamos a un oficial de la policía y lo vemos que viene con su arma de fuego. Y ahí viene, bueno, viene a protegerme, ¿verdad? Qué bonito. Pero qué feo es encontrarnos nosotros en una noche oscura o en una noche solos y que se nos aparezca un hombre con un arma de fuego. Puede ser hasta la misma arma de fuego, pero a nosotros nos va a causar ¿qué? Temor. Y si ese hombre o esa mujer nos dispara o hace algo contra nosotros, usted no toma el rencor en contra del arma, usted toma el rencor en contra
el que la activó. Este es el ejemplo claro. Usted, cuando es ofendido, el que lo ofende es el arma, pero el que activó la ofensa está atrás. Está atrás, es el que provoca la acción y nosotros somos solamente instrumentos. De honra o de deshonra en la casa de Dios. Usted es un instrumento y depende qué espíritu lo esté a usted motivando a hacer o a decir. Dependiendo de eso, usted va a entender que su lucha no es contra el hermanito, no es contra el pastor, no es contra la pastora, sino su lucha es contra lo que está detrás. ¿Cuál es la intención? Por eso es muy importante, ¿verdad? La semana pasada hablamos acerca de que con nuestra boca o con nuestras maneras de actuar podemos destruir, ¿amén? Pero también con nuestra actitud. No solo destruimos a otros, sino nos destruimos a nosotros mismos. Entonces, tenemos que estar claro que su lucha y mi lucha no es contra ¿qué? Sangre y carne. Dice, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad, ¿en dónde? En las regiones celestes. Esta palabra griega que se utiliza en el Nuevo Testamento significa que en las regiones celestes no es el cielo que nosotros vemos azul, sino es el segundo cielo donde estas potestades tienen autoridad. Es donde nosotros no alcanzamos a ver, pero no porque no alcanzamos a ver, no existen. Es como esa confrontación, nos está confrontando ahora el Señor en este momento a creer que hay algo, que hay una fuerza que nosotros no la vemos, pero que existe y que actúa. ¿Amén? Entonces, yo le voy a pedir ahora que brinquemos hacia el libro de Romanos rapidito. En el libro de Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 28, vamos a encontrar algo bien importante. Romanos capítulo 2, versículo 28. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Diga conmigo la palabra exteriormente. Exteriormente. Exactamente. Ni es la circuncisión la que se hace ¿qué? Exteriormente. ¿En dónde? Sino que es judío, dice, el que lo es ¿en dónde? En lo interior. Y la circuncisión, ¿cuál circuncisión? Es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de hombres, sino de Dios. Simple. ¿Qué lo hace a usted tico? ¿Qué lo hace a usted colombiano? Nacer en su país. ¿Ah? Nacer ¿Qué lo hace a usted salvadoreño? ¿Ah? Nacer en su tierra. ¿Verdad? O sea, que hay algo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y es que al judío, escuche, al judío no lo hace judío lo exterior. ¿Ah? Al judío lo hace judío lo interior. ¿Amén? Nosotros podemos ser ciudadanos americanos todos. Pero un papel no nos hace ciudadanos americanos. Pero podemos seguir viviendo como ricos, como guatemaltecos, como salvadoreños, como colombianos. Aunque usted ya es americano, sigue viviendo conforme a su cultura.
nos extendemos. Aunque usted ya es cristiano, usted sigue viviendo como esclavo. Así es. Porque es como que usted no se bañe, pero se ponga ropa limpia. Por afuera muy bonito, era como por afuera guapos, hermosos. Pero por dentro, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que Pablo nos está dando aquí y lo usamos como una analogía. Usted no es cristiano por venir a la iglesia. Usted no es cristiano por venir hoy aquí. Amén. Usted es cristiano por la forma en que vive. Porque dice la palabra que habían incircuncisos que cumplían toda la ley mejor que los mismos judíos. Entonces dice Pablo que su incircuncisión venía a ser circuncisión. Y nosotros muchas veces somos confrontados por gente no creyente. Porque la gente no creyente ve cómo vivimos, cómo actuamos, cómo hablamos. Si usted vive en victoria, si usted vive libre, si usted vive bien. Entonces, la forma de vivir de usted es la que la gente va a ver. Y esto es fácil. Y Pablo también nos dice que el nombre de Dios es blasfemado por causa de quién. Dígalo fuerte. Por causa de quién el nombre de Dios es blasfemado. Por nosotros que tenemos el llamado, tenemos la elección, tenemos el ministerio. Amén. Pero no vivimos conforme al título, sino seguimos viviendo como nosotros nos parece. Entonces, nosotros a veces vemos a un gente que no viene a la iglesia, gente que no conoce al Señor, gente que no diezma, que no ofrenda, gente que no toma tiempo para el Señor, que vive bien. Y es como acá cuando hace el salmo y le dice: yo veo cómo los impíos viven y viven bien, y yo estoy aquí en el templo todos los días, te escribo canciones, ¿verdad? Porque uno se da cuenta que a veces hay gente así. Amén. Que no creen en el Señor y viven mejor que nosotros. La única diferencia es que nosotros sabemos a dónde ellos van, pero ellos están disfrutando de lo que el Señor pone en la mesa. En cambio nosotros vivimos. Cuando alguien es preso y es cautivo, cuando alguien está en la cárcel, tiene celo del que no está en la cárcel. Cuando alguien carece de algo, tiene celo del que lo tiene. Eso se llama envidia. Entonces, aunque seamos cristianos, por afuera, por adentro estamos llenos de envidia y de celos y de contiendas y de chismes. Entonces, no vivimos conforme al título. Por eso nosotros tenemos que salir, como el Señor nos confrontó, y salir de esa cárcel. ¿De dónde? Mental. Vivir conforme a lo que el Señor ya nos dio. Dice que nosotros somos bendecidos conforme a ¿qué? A sus riquezas en gloria. Por eso la actitud en la cual usted vive, la actitud en la cual usted maneja su vida, va a determinar si usted vive una vida cristiana o usted vive, siendo cristiano, vive una vida mundana. Amén. Porque la circuncisión no es la que se hace
afuera. La circuncisión no es sacar la cruz o sacar la Biblia abierta en la casa. Esa no es la circuncisión. Dice que la circuncisión nuestra es la que se hace ¿a dónde? Ok, ¿y cuál es esa circuncisión? La encontramos en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 11. Amén. ¿Cuántos hasta aquí estamos claros en lo que estamos leyendo? Amén. Porque es importante, porque hoy el Señor quiere que nosotros agarremos esto como una clave para vivir con una sonrisa en la cara. Y para mí es difícil decir esto porque si a alguien le cuesta poner una sonrisa en la cara soy yo. Tengo una cara muy seria, heredada, amén, heredada de mi padre. Pero yo quiero que ninguno de ustedes se confunda. Yo no ando molesto, no. Yo siempre le digo a mi esposa, recuérdame que me tengo que reír, ¿verdad? Porque se me olvida, ¿verdad? Entonces mi esposa siempre me está diciendo, ríete, ¿verdad? Porque doy una impresión diferente. Yo no los estoy regañando hoy, ¿verdad? ¿Cuántos tienen el libro de Colosenses? En el capítulo 2, en el versículo 11. Amén. Dice, en él también fuiste ¿qué? ¿En quién? En Cristo. Entonces digamos, en Cristo fuimos circuncidados. ¿Con qué circuncisión? ¿Qué es la circuncisión que Cristo vino a hacer en nosotros? Dice, no es una circuncisión hecha, o sea, no es algo hecho humano, sino dice, fue hecha al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Yo no soy cristiano por lo que poseo, yo no soy cristiano por cómo me veo, yo soy cristiano por cómo actúo. ¿Ven? La condición de mi corazón dicta quién soy yo. ¿Ven? La condición de mi corazón, cómo yo actúo cuando no estoy en la iglesia. Cómo yo actúo cuando estoy en lo oculto. ¿Qué veo cuando me encierro solo? ¿A quién oigo? ¿A quién busco? Eso va a dictar quién soy yo. Y eso se va a revelar en público. Porque no crean que solo lo bueno se revela en público. Lo malo se revela en público. Porque Él dice que lo que nosotros hacemos en privado vamos a ser recompensados en público. ¿Ven? Cuando una jovencita hace cosas escondidas en lo oculto, tarde o temprano se va a revelar. Amén. Aunque lo hizo en lo oculto, se va a revelar a la luz. Lo que usted piensa, ve, esto es importante. Lo que usted piensa, por eso la palabra nos dice, dice, Dios ama a quien, al dador alegre. Entonces, la condición es que Dios no ama al que da. Porque usted puede dar y puede estar amargado, usted puede dar por compromiso, o usted puede dar lo que le sobra, y a Dios eso no le interesa. A Dios eso no le interesa, por eso Él dice, antes de que vengas a darme algo a mí, y de camino te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, no la presentes, déjala ahí, resuelve con tu hermano, y luego me la das a mí. Porque es la condición del corazón lo que Dios anda buscando en nosotros. Porque por más que usted tenga millones o billones, eso lo que usted le vaya a dar a Dios no lo va a impresionar. Sino lo va a impresionar, dice, el que lo da con alegría. ¿En dónde? En su corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios.
La condición de nuestro corazón, lo que usted piensa antes de sacar su ofrenda y su diezmo. ¿Qué pensó? Ay, lo voy a dar, pero lo necesito. Ay, hoy voy a dar solo esto. Entonces, ¿cómo queremos nosotros que seamos amados por el Padre si la condición de nuestro corazón está torcida? Está torcida. Es cuando usted recibe y usted dice, le voy a dar esto al Señor. Esto es para... Y no diga, se lo voy a dar porque es un compromiso. No, usted se lo tiene que dar alegre. ¿Sabe que eso es cuando usted le confía el 10% al Señor del 100? Usted le está diciendo al Señor, bendíceme el otro 90. Usted le está dando la oportunidad a Dios de que le bendiga el resto que le queda a usted. Así de sencillo. Así de sencillo. Yo le garantizo aquí a los que, por eso se los dije la semana pasada, yo no conozco ni me interesa, no ando revisando la lista, pero yo le garantizo que los que diezman les va bien. Y no tienen necesidad. Y por eso no me interesa saber, para que ahora no agarren nada en contra mío. Pero yo me imagino que les va bien. Sí, amén. Gloria al Señor. Alabado Dios, aleluya. Nunca me fue mejor en la vida cuando yo empecé a diezmar. Llegué a juntar tanto dinero en el banco que yo decía, ¿pero qué es esto? Dejé de diezmar. Me quedé con $20 en una cuenta que tenía miles. Porque volvamos a lo que estamos hablando. La circuncisión que hizo Cristo en nosotros no es la circuncisión de carne, sino es la circuncisión del corazón. Y vamos a leer para terminar esto. Dice el 12: sepultados en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. 13: y a vosotros, estando muertos en pecados, ¿en dónde? En la incircuncisión de vuestra carne os dio vida, juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Amén. 14: ¿qué fue lo que él hizo? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? Por eso cuando yo les digo a ustedes, hermanos, cuando cantamos la sangre de Cristo, su cruz, su vida, hermanos, estamos haciendo una declaración sobre nuestra vida, que hemos sido circuncidados. Dice que él la clavó ahí en la cruz. Y por eso leímos al principio de las huestes celestiales. Y despojando, el número 15, escuche, y despojando ¿a quién? A los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando usted, aleluya, cuando usted, hay un principado, hay un gobernador, hay súbditos ahí en las regiones que están gobernando, pero ya sobre mí y sobre usted ya no. Ya no, porque el acta que había en contra, el acta que decía, yo le pertenezco al pecado, yo le pertenezco a la fornicación, yo le pertenezco al adulterio, yo le pertenezco al chisme, toda esa acta que estaba en mi contra, él la clavó, él le dijo, y la tuvo que hacer públicamente. Hay poder en su palabra. Hay poder en Cristo, aleluya. Amén. Ya esos fueron despojados.
ya no tienen ninguna influencia sobre mí. Entonces deje de estarle echando la culpa a los demonios y al diablo, porque es la condición de su corazón la cual no lo deja usted vivir en paz, libre, en libertad. Porque ya no hay ningún principado, ya no hay ninguna atadura, ya no hay ninguna cárcel, ya eso fue quitado. Si Él ya lo hizo, a usted le queda únicamente hacer la circuncisión de la carne, que es echar, dice, el pecado. Tomar control. Entonces cuando usted echa fuera el pecado, está quitando algo de en medio. Porque a la gente le gusta, y en las iglesias se escucha mucho la prosperidad. ¡Ay, qué bonito! Dios te va a dar, Dios te va a bendecir. Sí, qué bonito. Amén. Pero ese es el pacto con condición. El pacto con condición. Si pecas, te mueres. Si pecas, trae consecuencias. Amén. Así es. Así que aunque Él te haya prometido una casa, una piscina, un carro, un jet, una iglesia enorme, si pecas, todo eso está ahí retenido. La puerta está cerrada. Y la puerta no la abre un ángel, no viene un ángel a sacudir las aguas. La puerta las abrimos nosotros con nuestra actitud en nuestro corazón. Ahí va abriendo usted puertas, ahí con su actitud humilde, con una actitud de sometimiento. Dice, porque nosotros, y con esto terminamos, Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 3. Porque nosotros, y lo vamos a decir, aleluya, Filipenses 3, 3. Dígalo conmigo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Aquí viene, qué bonito lo primero, pero aquí viene el punto en el cual se rompen las aguas, en el punto donde el mar se abre, el punto donde el Jordán retrocede, el punto donde el maná sigue cayendo. Dice, no teniendo confianza en la carne. ¿Ven? No teniendo confianza en la carne. Porque Pablo dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Amén. Porque es importante que usted sepa que usted necesita la oración. Que usted necesita cambiar la condición de su corazón. Por más que usted trabaje, por más que usted brinque y salte, por más que usted haga con su carne, usted va a recibir el precio, el pago de lo que hizo en su carne. Pero cuando nosotros dejamos de confiar en lo que tenemos, en lo que sabemos, en lo que poseemos, vamos a empezar a decir, yo soy la circuncisión porque yo le sirvo a Dios en el Espíritu y me glorío en Él. Amén. Entonces, cuando soy yo llevados, confrontados a ese momento en el cual hay una enfermedad, hay un cáncer, hay una deuda, hay un tiempo para pagar las biles, la renta, ahí es donde usted demuestra si ha sido circuncidado en el corazón. Porque usted no va a actuar con su carne. Su carne se va a desesperar, su carne va a brincar, su carne va a gritar, su carne va a decir, voy a correr para allá, voy a correr para allá, voy a ir aquí, voy a ir allá. Amén. Pero usted tiene que decir, como dijo Abraham, aunque no tengo hijos, te voy a creer. Aunque no tengo, te voy a creer. Cuando usted sea confrontado, saque la palabra, saque esta palabra.
Ahí está la victoria. La condición, cómo está su corazón. Amén, amén. Eso. Amén. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Aleluya.